Bueno, buenas noches, profe. Mi nombre es Didier Santiago Torres Medina del curso 11-2. Estoy leyendo el libro Los Miserables de Víctor Hugo. Seguimos con la continuación del capítulo 10. El obispo regresó a su casa profundamente absorto. No se sabe en qué pensamientos. Pasó toda la noche en oración. A la mañana siguiente algunos curiosos trataron de hablarle del convencional G. Él se limitó a señalar el cielo. A partir de aquel instante redobló su ternura y fraternidad con los pobres y los que padecen. Cualquier alusión a aquel viejo malvado de G le hacía caer en una profunda singular meditación. Nadie podría decir que el paso de aquel espíritu ante el suyo y el reflejo de aquella gran conciencia sobre la suya no habían influido algo en su proximidad a la perfección. Aquella visita pastoral fue naturalmente una ocasión de murmuraciones en las pequeñas charlas locales. ¿Es caso el lugar de un obispo la cabecera de semejante moribundo? Evidentemente allí no se podía esperar conversión alguna. Todos estos revolucionarios son relapsos. Entonces, ¿por qué ir allí? ¿Qué tenía que hacer? Preciso es que tuviera gran curiosidad de ver cómo se lo llevaba el diablo. Un día, una viuda de la variedad impertinente que se cree espiritual le dijo: Monseñor, la gente se pregunta cuándo tendrá vuestra grandeza el bonete rojo. Oh, he aquí un color importante, respondió el obispo. Felizmente los que desprecian en un bonete lo veneran en un sombrero. Capítulo 11. Una restricción. Estaría muy cerca de engañarse quien concluyera aquí que Monseñor Bienvenu era un obispo filósofo o un cura patriotero. Su encuentro, lo que casi pudiera llamarse su conjunción con el convencional le causó una especie de admiración que le hizo más humilde todavía. Esto es todo. Aunque Monseñor Bienvenu no había sido nunca ni mucho menos un hombre político, tal vez sea esta la ocasión de indicar muy brevemente cuál fue su actitud en los acontecimientos de entonces, suponiendo que Monseñor Bienvenu pensara alguna vez en tener una actitud. Remontémonos, pues, algunos años atrás. Algún tiempo después de la elevación del señor Miriel el episcopado, al emperador le había hecho un varón del imperio, al mismo tiempo que a muchos otros obispos. El arresto del papa tuvo lugar, como es sabido, en la noche del 5 al 6 de julio de 1809. En esta ocasión Monseñor Miriel fue llamado por Napoleón al sínodo de los obispos de Francia e Italia. Convocado en París, este sínodo se celebró en Notre Dame, reuniéndose por primera vez el 15 de julio de 1811 bajo la presidencia del cardenal Fels. Monseñor Miriel fue uno de los 95 obispos que acudieron, pero asistió solamente a una sección y a 3 conferencias particulares. Obispo de una diócesis montañesa que vivía muy cerca de la naturaleza, en la rusticia y la desnudez, parecía como que aportaba entre ellos aquellos eminentes personajes e ideas que caminaban la temperatura de la asamblea. Regresó muy pronto a Ine. Le preguntaron sobre aquella súbita vuelta y él respondió: les molestaba entre vales conmigo el aire de fuera y les causaba el efecto de una puerta abierta. En otra ocasión dijo: ¿qué queréis? Aquellos monseñores son príncipes, yo no soy más que un pobre obispo plebeyo. El hecho es que había causado disgusto. Entre otras cosas extrañas, se le había escapado decir una noche en que se encontraba en casa de uno de sus colegas más calificados: qué hermosos relojes, qué hermosas alfombras, qué lujosas libreas. Todo esto debe resultar muy importuno. Oh, no quiero tener otras cosas superfluas que me gritarán sin cesar al oído. Hay personas que tienen hambre, hay personas que tienen frío, hay pobres. Digámoslo de paso, no sería un odio inteligente el odio al lujo, porque implicaría el odio a las artes. Sin embargo, entre las gentes de la iglesia, fuera de la representación y de las ceremonias, el lujo es una falta parecer revelar actitudes muy poco caritativas. Un obispo opulento es un contrasentido. El obispo debe mantenerse cerca de los pobres. ¿Puede alguien estar rozando sin cesar noche y día todas las miserias, todos los infortunios y las indigencias, sin llevar sobre sí mismo un poco de esta santa miseria, como el polvo del trabajo? ¿Os figuráis a un hombre que está cerca del brasero y no siente calor? ¿Hay un obrero que trabaje sin descanso en la fragua y que no tenga ni un cabello quemado ni una uña ennegrecida
ni una gota de sudor, ni una gota de ceniza en el rostro? La primera prueba de caridad en el obispo es la pobreza. Esto era sin duda lo que pensaba el obispo de Disney. No por esto debe creerse que compartía sobre ciertos puntos delicados lo que podríamos llamar las ideas del siglo. Mezclábase muy poco en las disputas teológicas del momento y se callaba sobre las cuestiones en que estaban comprometidas la Iglesia y el Estado. Pero si lo hubieran apremiado, nos parece que más bien se lo hubiera aullado ultramontano que galicano, como hacemos un retrato y nada queremos ocultar. Nos vemos obligados a decir que se mostró frío con el Napoleón declinante. A partir de 1813 se adhirió o aplaudió todas las manifestaciones hostiles, se negó a verle a su regreso de la isla de Elba y se abstuvo de ordenar en su diócesis las oraciones públicas por el emperador durante los 100 días. Además de su hermana, la señorita Bastitine tenía dos hermanos, uno era general y el otro prefecto. Escribía a ambos bastante a menudo. Durante algún tiempo fue riguroso con el primero porque cuando tenía un mando en Provenza, en la época del desembarco de Cannes, el general se había puesto a la cabeza de 1200 hombres y había perseguido al emperador como si quisiera dejarle escapar. Su correspondencia fue siempre afectuosa con el otro hermano, el antiguo prefecto, hombre valiente y digno que vivía retirado en París, en la calle Cassette. Monseñor Bienvenu tuvo pues también su hora de espíritu de partido, su hora de amargura, su nube. La sombra de las pasiones del momento se proyectó sobre aquella alma grande y afable, ocupada únicamente con las cosas eternas. En verdad, semejante hombre hubiera merecido no tener opiniones políticas. No hay que interpretar más nuestro pensamiento. No confundamos lo que se llama opiniones políticas con la gran aspiración del progreso, con la sublime fe patriótica, democrática y humana que en nuestros días debe ser el fondo mismo de toda inteligencia generosa. Sin profundizar en las cuestiones que solo tocan indirectamente al asunto de este líder, diremos simplemente esto. Hubiera sido hermoso que Monseñor Bienvenu no hubiera sido realista y que su mirada no se hubiera apartado en ningún instante de esa contemplación serena en que se ven irradiar distantemente por encima del vaivén tempestuoso de las cosas humanas estas tres puras luces: la verdad, la justicia, la caridad. Aun conviniendo en que Dios no había creado a Monseñor Bienvenu puro para cargos políticos, hubiéramos comprendido y admirado en él la protesta en el nombre del derecho y de la libertad, la oposición altiva, la resistencia peligrosa y justa a Napoleón omnipotente. Pero lo que nos gusta respecto a los que suben nos disgusta respecto a los que bajan. No nos gusta el combate más que cuando existe el peligro en él. Y en todos los casos, los combatientes de la primera hora son los únicos que tienen derecho a ser los exterminadores de la última. Quien no ha sido obstinado o acusador durante la prosperidad debe callarse ante el derrumbamiento. El denunciador del éxito es el único legítimo justiciero de caída, por lo que a nosotros nos toca cuando la providencia se mezcla en el asunto y hiere. Nosotros lo dejamos hacer los sucesos de 1812, comienza a desarmarnos en 1813. El cobarde ruptura del silencio de aquel cuerpo legislativo taciturno, envalentonado por las catástrofes, debía indignar y era una falta de aplaudirle. En 1814, ante aquellos mariscales que hacían traición, ante este senado que pasaba de un fango a otro, insultando después de haber divinizado ante aquella idolatría que volvía la espalda y escupía al ídolo, era un deber volver la cabeza. En 1815, cuando en el aire se cernían los supremos desastres, cuando Francia se estremecía ante su siniestro porvenir, cuando se podía distinguir vagantemente a Guartello abierto ante Napoleón, las doloridas aclamaciones del ejército y del pueblo al condenado del destino nadie tenían de recibibles. Y prescindiendo del despota, un corazón como el del obispo de Digne no hubiera debido desconocer lo que había de augusto y conmovedor en el estrecho abrazo de una gran nación y de un gran hombre al borde del abismo. Fuera esto, y fue en todo justo y verdadero, equitativo, inteligente, humilde y digno, benéfico y benévolo, que es también una especie de beneficencia. Era un sacerdote, un sabio y un hombre. Incluso, hay que decirlo, en esta opinión política que acabamos de reprocharle y que estamos dispuestos a juzgar casi siempre con severidad, él era tolerante y benévolo,
tal vez más que los mismos que le censuramos. El portero de la casa ayuntamiento había sido colocado en aquel puesto por emperador. Era un viejo suboficial de la vieja guardia, legionario de Aurtelis, bonapartista como el águila. Aquel pobre diablo dejaba escapar a cada momento y sin reflexión palabras que las leyes de entonces calificaban de sediciosas desde que el perfil imperial había desaparecido de la Legión de Honor. Nunca se vestía con arreglo a las ordenanzas, como decía, con el fin de no verse forzado a ponerse su cruz, había quitado por sí mismo devotantemente la efigie imperial de la cruz de Napoleón, le había dado, lo cual había hecho un agujero en la condecoración que no quiso tapar con nada. Antes de morir, decía, que llevar sobre mi viejo corazón los tres sapos, burlábase en voz alta de Luis XVIII, viejo gotoso con calzones de inglés, que se vaya Prusia con su escorzonera. Considerábase feliz por poder reunir en una misma imprecación las dos cosas que más detestaba, Prusia en Inglaterra. Por fin tanto hizo que perdió su empleo. Quedóse sin pan en medio de la calle, con su mujer y sus hijos. El obispo le llamó, le reprendió con dulzura y le nombró portero de la catedral. Monseñor Myriel era en la diócesis el verdadero pastor, el amigo de todos. En 9 años, a fuerza de santas acciones y de dulces modales, Monseñor Bienvenido había suscitado en la ciudad de una especie de veneración tierna y filial. Su conducta respecto a Napoleón había sido aceptada y como tácitamente perdonada por el pueblo, bueno y débil rebaño, que adoraba a su emperador, pero porque amaba a su obispo. Capítulo 12. Soledad de Monseñor Bienvenido. Hay casi siempre alrededor de un obispo una turba de pequeños clérigos, como alrededor de un general una bandada de jóvenes oficiales. Esos son los que el sencillo y bueno San Francisco de Sales llama en alguna parte los curas boquirrubios. Toda carrera tiene sus aspirantes que naturalmente forman el séquito de los que ya han llegado. No hay poder que no tenga su comitiva. No hay fortuna que no tenga su corte. Los buscadores de porvenir hormiguean alrededor del presente espléndido. Todo por metrópoli tiene su estado mayor. Todo obispo un poco influyente tiene cerca de sí una patrulla de querubines seminaristas que hacen la ronda y conservan el orden en el palacio episcopal y que montan la guardia alrededor de la sonrisa de Monseñor. Agradar un obispo es poner al pie en el estribo para su diaconado, es menester andar el camino. El apostolado no enseña las canonjías. Así como en otros ramos hay birretes importantes en la iglesia, hay mitras importantes. Estas las llevan obispos que están bien con la corte, ricos con rentas, hábiles aceptados por el mundo que sin duda saben orar, pero que también saben solicitar y para verlos toda una diócesis hace antesala, lazos de unión entre la sacristía y la diplomacia, más bien clérigos que sacerdotes. Feliz aquellos que se aproximan, como son gentes de crédito, o hacen llover en torno suyo, sobre los servidores solícitos y los favoritos, y sobre toda la juventud que sabe agradar los buenos curatos, las prebendas, los archidiaconados, las capellanías y canonjías, mientras llevan las dignidades episcopales. Al avanzar ellos hacen progresar a sus satélites. Es todo un sistema solar en marcha. Su esplendor irradia sobre su séquito, su prosperidad se distribuye en buenas promociones. Cuanto mayor es la diócesis del patrono, mayor es el curato del favorito. Además, Roma está allí, un obispo que sabe llegar a su obispo y un arzobispo que sabe llegar a cardenal. Os lleva como conclavista, entráis en la rota, tenéis el palio y os veis hecho auditor camarero. Monseñor, y de la ilustrísima a la eminencia hay un solo paso, y entre la eminencia y la santidad no hay más que el humo de un escrutinio. Cualquier bonete puede soñar con la tiara. El sacerdote es uno en nuestros días.
el único hombre que puede llegar a ser rey y que el rey supremo. Así que semillero de aspirantes es un seminario. ¿Cuántos niños de coro rubicundos, cuántos jóvenes previsteros llevan en la cabeza el cántaro de la lechera? Que fácilmente la ambición se oculta bajo el nombre de la vocación de buena fe, tal vez engañándose a sí misma cándida como es. Monseñor Bienvenido, humilde, pobre, singular, no se contaba entre las mitras importantes. Esto resultaba visible por la ausencia de jóvenes sacerdotes a su alrededor. Ya se ha visto que en París no había caído bien, ni un solo porvenir pensaba en apoyarse sobre aquel anciano solitario, ni una sola ambición en flor cometía la locura de cobijarse bajo su sombra. Sus canónigos y sus vicarios eran buenos y viejos como él también un poco plebeyos, encerrados con él en aquella diferencia de que ellos eran finitos y él estaba acabado. Se comprendía tan perfectamente la imposibilidad de medrar cerca de Monseñor Bienvenido, que apenas salían del seminario los jóvenes ordenados por él se hacían recomendar a los arzobispos de Ais o de Auch y se marchaban a escape, porque el cabo no es necesario repetirlo, todo el mundo quiere que le den la mano. Un santo que vive en un exceso de abnegación es una vecindad peligrosa, podría muy bien comunicar por contagio una pobreza incurable, la aquilosis de las articulaciones útiles para el avance y en suma más desprendimiento del que desea tener, por esto se huye de esta virtud sarnosa. De ahí el aislamiento de Monseñor Bienvenido. Vivimos en una sociedad sombría, tener éxito. Esta es la enseñanza que gota a gota cae de la corrupción a plomo sobre nosotros. Esta historia continuará.